¿qué significa para ti género? Yo voy a leer las tarjetas y les voy a dar una revolución y va a mostrar la diversidad de concepciones que hay. O sea, aquí no es que haya una buena respuesta o una mala respuesta. Me interesa ver qué traen en la cabeza con esta idea de género. ¿Qué es género para ustedes? Entonces, con buena letra y de manera anónima, y cuando terminen, la levantan para recogerla. Vamos a empezar con que género, en español, quiere decir clase, tipo o especie. Por eso podemos hablar de qué género de música te gusta, o de qué género es tu suéter, ¿no? ¿De lana o es de nylon o qué? Entonces, el que se hable de género en español hace que cuando estamos hablando de políticas de género, solo los que ya estamos metidos en el tema entiendan de qué se trata. Y además se mete otra complicación más, que es que podemos hablar del género femenino y del género masculino para referirnos a hombres y a mujeres, cuando tendríamos que hablar del sexo femenino y del sexo masculino. Entonces, hay en este momento la mayoría de nuestros compatriotas en México, si decimos género, lo que les va a venir a la cabeza es la definición en español. ¿Cómo se pasa de esta definición, que quiere decir clase, tipo o especie, así taxonómicamente general, a la nueva categoría que es, habla de la simbolización, de un conjunto de ideas, de represiones y de atribuciones que toman como base la diferencia sexual? ¿Por qué estamos ahora, cuando decimos género, hablando de qué es lo propio de los hombres y qué es lo propio de las mujeres? No de los hombres y de las mujeres, sino de todas estas ideas de la feminidad y la masculinidad. ¿Cómo fue ese salto conceptual? Y el salto conceptual se explica porque en inglés, gender, hasta mitad de los años 50, también, sobre todo en el mundo académico, que es donde empieza la distinción conceptual, pero gender era decir lo mismo que sexo, era un sinónimo. Tú llegabas a casa de tu amigo gringo y le preguntabas what gender is your dog, o le preguntabas what sex is your dog, ¿no? Y gender tenía un sentido siempre en inglés vinculado a la diferencia sexual. Y curiosamente, y ustedes que están en la frontera lo han de estar viviendo a cada rato, los pobres gringos cuando llegan a nuestro país medios se enloquecen con las costumbres de las lenguas latinas, que le ponemos género, género femenino o género masculino a los objetos. Ellos nada más usan el de, ¿verdad? T-H-E, y entonces es the pencil, the table, de lo que sea, y para nosotros es el lápiz, la mesa, ¿verdad? Y muchas veces cuando ellos hablan, pues dicen cosas chistosas, ¿no? El mesa, o en vez de el lápiz, la lápiz, cosas así, porque ¿cómo saber cuál es el gender de los objetos? Los objetos no tienen gender en inglés. De hecho, lo único que puede llegar a tener gender es los seres humanos o los seres vivos, ¿no? Los animales, pero si tú ves en la gramática en inglés, solamente tienen género los pronombres posesivos que hablan de la persona que, digamos, posee un par de zapatos. Entonces son his shoes o her shoes, y lo que está hablando es que esos zapatos pertenecen a un hombre o a una mujer, pero los zapatos en sí no tienen género. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó para que incluso en inglés una palabrita que quería decir lo mismo que sexo, de repente cobrara la acepción de la nueva categoría, y que primero en el mundo de las ciencias médicas, psicomédicas, y luego se pasara al mundo de las ciencias sociales y finalmente al de las políticas públicas, y que entonces género o gender, ¿verdad?, quisiera de alguna manera decir otra cosa más allá de la diferencia sexual. Bueno, la primer persona que le da el sentido de género, pero que no usa la palabrita, es Simone de Beauvoir en 1949,
con su libro El segundo sexo, cuando explica: una no nace mujer, sino que llega a serlo. ¿Qué está diciendo esta frase de Simone de Beauvoir? Está diciendo que la cultura y los procesos sociales son de una fuerza que pueden a un ser humano convertirlo en mujer, que no es nacer con una determinada biología lo que te hace mujer, sino este proceso. Muchos años después, toda la reivindicación de las personas transexuales vendrían a confirmar que Simone de Beauvoir tenía razón, que aunque nazcas con una determinada biología, te puedes sentir un hombre atrapado en un cuerpo de mujer o una mujer atrapada en un cuerpo de hombre. Y, digamos, introduce una complejización de este tema de qué es ser hombre y qué es ser mujer. Pero regresando al origen de esta categoría y de este concepto con el que ahora se está tratando de entender qué pasa en la relación entre hombres y mujeres, relaciones económicas, sociales, políticas e incluso personales, hay que remitirnos a la unidad endocrinológica pediátrica del Hospital Johns Hopkins en la Universidad de Baltimore. Allí, entre 1955 y 57, el doctor John Money y los doctores Jean and John Hampson atendían toda una serie de casos, básicamente de niñitos y niñitas, que llegaban con trastornos de su identidad, de si eran niñitos o si eran niñitas, debido básicamente a dos factores. Uno tenía que ver con que algunos eran criaturas, digamos, intersexuadas. Ustedes saben que no solamente existen los hombres y las mujeres, sino las personas intersexuadas son las que tienen características de ambos sexos. En el medio estarían los hermafroditas puros, pero están los hermafroditas masculinos y los femeninos, que quiere decir que son seres que tienen, de repente, por la carga cromosómica, variaciones en el aspecto. Y a veces los médicos, a la hora de ver una criatura y de decir es niño o es niña, pues se equivocaban. Hubo un caso muy famoso que un poco fue el que le dio a los doctores Hampson y a los doctores Money y Hampson la idea de separar el concepto gender y el concepto sexo. Se los voy a contar porque les digo, llegaban a esta clínica casos que tenían que ver con, digamos, variaciones en la sexuación, pero también llegaban casos que tenían que ver con cuestiones psicológicas, ¿no? Y imagínense una mamá que ya tiene 4 hijos hombres y que quería una niña ya desde el segundo, y le nace el 5º varón y le entra un ataque y dice, no, yo ya había hecho mi canastilla rosa, ya todo, pues esto lo voy a criar como niña, pues por lo menos ahorita mientras es chiquito, ya cuando tenga que ir a la escuela, pues ya lo mando. Entonces desde chiquito a ese varoncito, pues lo visten de rosa y le dejan los caireles y el moñito y todo eso, y cuando cumple 6 años, pues lo rapan, le ponen pantalones y lo mandan a la escuela, y pues claro, el chavito con los cables cruzados llegaba a la clínica, ¿no? El caso famoso que escriben en 1955 y 57 estos doctores, es el de una parejita que venía de una comunidad religiosa, muy religiosa, en Estados Unidos, que tenía toda esta prohibición de no verse desnudos, ¿no? Hacían el amor como mi abuelita. Yo tengo el camisón de mi abuelita, me encantaría ver, no se me ocurrió fotografiárselos, pero un camisón que aquí tenía un ojal, el ojal, y decía, no es por vicio ni por fornicio, sino por hacer un hijo en tu santo sacrificio. Entonces mi abuelita se ponía su camisón, miraba el techo y mi abuelito le hacía el favor, y por eso yo estoy aquí con ustedes, porque por suerte, ¿verdad? El caso es que esta parejita venía de una comunidad también con una serie de prohibiciones muy estrictas con respecto a verse desnudo y a la sexualidad. Y resulta que ella, primeriza, estaba embarazada, llega al hospital del pueblo grande, ¿no? Y tiene una criatura que es
se supone que es un niño, porque lo que ve la enfermera o la comadrona es de alguna manera el clítoris que se ha masculinizado y se ha ampliado. Este es un síndrome que se llama el síndrome adrenogenital. Si hay médicos por aquí pueden explicarles luego a la hora de las preguntas en qué consiste, pero básicamente como hombres y mujeres tenemos hormonas masculinas y hormonas femeninas en nuestro cuerpo. Este síndrome se da cuando la mamá embarazada produce más testosterona de la normal. Por el proceso del embarazo se tiene un trastorno endocrinológico, y entonces pues si el bebé que va trayendo en la panza es varoncito, pues sale muy bien dotado, y si es niña se masculiniza de alguna manera. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, que de primera instancia, pues si se ve que ahí hay una cosita que sale, pues se piensa que es el pene pequeñito, y en segunda instancia la enfermera o el médico, a la hora de lavar al bebé y de revisarlo, ¿verdad?, se da cuenta pues que ese es un clítoris masculinizado, pero aquí está la entrada de la vagina y que se trata de una niña. Pero aquí lo que pasó, que fue súper interesante, fue que esta parejita, que más se sentía muy incómoda en el hospital y entraban los residentes y la querían revisar y todo, la chava se quiso ir, pero a las 3 horas que había parido agarró el bebé y dijo: yo me regreso a mi casa. Y se regresó convencida de que tenía un varón, porque le habían dicho que ese niño era varón, y lo empezó a educar como varón. Y cuando este varón entra a la escuela primaria a los 6 años de edad, las maestras empiezan a ver, como a los 2 meses más o menos, que los demás chavitos pues lo traen de encargo, ¿no? Y se burlan de él y lo empujan, y entonces como que la psicóloga de la escuela dice: aquí quiero ver, digo, ¿por qué tan pronto este niñito ya está condensando la agresión y la burla de los demás? Y se acerca así como al líder del grupo y le dice: oye, pues, ¿cuál es la bronca con Juanito? ¿Por qué lo traen de encargo? No, maestra, es que Juanito es muy tonto, se hace pipí encima. Pues, ¿cómo que se hace pipí encima? La maestra dice: a ver, voy a llevar a Juanito con el médico de la escuela para ver ¿qué tiene? ¿Por qué se hace pipí encima? Y pues a la hora que encueran a Juanito resulta que es una Juanita, que es una niña que había sido mal etiquetada en el momento del nacimiento, pero además como el efecto de la hormona se va bajando en la medida en que la criatura va creciendo, pues era una niña perfectamente niña, pues, ¿no? Y lo que pasaba es que a la hora del recreo, los chavitos de 6 años, y aquí hay 2 o 3, no, más 4 o 5 varones, a lo mejor también lo hacían de chiquitos, pues jugaban a ver quién meaba más lejos, y agarraban, claro, el pene y hacían así. Entonces imagínense, claro, la pobre niña quería agarrar, no tenía nada que agarrar y se hacía pipí encima, ¿no? Entonces, cuando le llevan a los doctores a Juanito, que realmente es Juanita, ustedes piensen convencer a un niño de 6 años, que no es niño, que es niña. Bueno, tuvieron que hacer todo tipo de terapias, la familia se tuvo que cambiar de comunidad, fue todo un proceso que ayudó a que los doctores dijeran: tiene más peso la manera en que se cría a una criatura, lo que se le dice, cómo se le habla, los juguetes que juega, que la propia biología. Y ahí fue donde decidieron que una cosa era gender y que ellos iban a llamar gender a todo este conjunto de atribuciones, tareas, creencias sobre qué le toca a un niño y qué le toca a una niña, y que el sex lo iban a dejar para una cuestión meramente biológica. Ahí es en donde surge esta nueva categoría género en este contexto. Y en este contexto lo que pasa es que en el mundo psicomédico en Estados Unidos, ¿no?, que tienen todo el poder económico y que usan también las universidades para transmitir cosas, ¿no?, circuló muy rápidamente. Y esto que los doctores Money y Hudson establecen como una división conceptual arbitraria entre gender y sex, rápidamente se toma y
finales de los años en 59, casi 60, hay un evento muy interesante en donde en Nueva York, en el seno de una familia judía muy rica, que ya tenía 2 hijos hombres y una hija mujer, nace un cuarto hijo hombre, sano, perfecto, etcétera, ¿no? Y a la semana de nacido, a los pocos días de nacido, el rabino, que le va a hacer el rito de la circuncisión, del bris, a la hora que le va a cortar el pellejito, tiene un paro cardíaco y con la navaja le vuela totalmente el pene. Entonces, mutila a una criatura de una semana de nacida. La familia tenía muchísimos recursos económicos, intelectuales, sabía cómo moverse, se busca los mejores especialistas. Esto es finales de los años 50, principios de los 60, donde no existía la tecnología médica de ahora, que ahora hay posibilidades de reconstrucción y de, si se amputa un miembro, de volverlo a coser, etcétera. Entonces llegan con un grupo de médicos y los médicos les dicen, miren, ustedes tienen un dilema existencial en donde tienen que elegir qué es lo menos malo. Si lo menos malo es tener un hombre mutilado, con todo lo que va a implicar en su vida sexual y social, no tener pene, ¿verdad? O si quieren tener una hija mujer, que lo que no va a poder es tener hijos, pero por todo lo demás se le puede construir una vagina, se le pueden dar hormonas, puede crecer como mujer. Ya para entonces, ya el tema de la operación de cambio de sexo de los transexuales era una realidad en Estados Unidos. Ya había llegado Christine Jorgensen, el soldado norteamericano que se fue a operar a Dinamarca y que ya regresó convertido en mujer, y ya se sabía que se podía hacer eso. Entonces la familia dice, híjole, pues el menor de los males es que sea una mujer que no puede tener hijos. Y crían a esta criatura, la crían como si fuera niña, cuando digamos biológicamente, cromosómicamente era un niño, y le van diciendo que cuando nació tuvo un accidente y que no va a poder tener hijos, pero que no se preocupe, que tiene muy buena dote y se va a casar muy bien y que va a poder adoptar. En Estados Unidos todo el tema de la adopción es realmente muy abierto, ¿no? Y la chavita va creciendo, le empiezan a dar hormonas antes de entrar a la adolescencia y desarrolla pechos y le construyen su vagina y se casa y todo el numerito. Es más, cuando tiene como 36 años, esta mujer lo que hace es, la mamá está muy grave, se está muriendo y le entra la crisis de yo no puedo morirme sin decirle la verdad a mi hijo, ¿no? Y así telenovela total, la llama al lecho de muerte y le dice, es que tú naciste hombre y te pasó esto y todo. Y la chava le dice, mamá, no te azotes, me siento mujer, estoy casada, tengo mis hijos, que hicieron lo que tenían que hacer, adelante. Ella escribe un libro, porque los gringos para todo escriben libros, ¿no? Que es un libro que tengo la ficha bibliográfica, pero no lo he podido conseguir, pero sí conseguí el próximo libro del que les voy a hablar, que es, el que hace todo este tema de transformar a este niñito mutilado en niña, o plantear la opción, es el Dr. John Money. Y el Dr. John Money se vuelve como el paladín del tema de que el género, lo cultural, lo social, tiene mucho más peso que lo biológico. Entonces, el doctor John Money tiene su doctorado en psicología de Harvard, con ese tema sobre el hermafroditismo, y tiene una invitación a esta unidad de investigación psicohormonal en Johns Hopkins, donde estudia a personas hermafroditas. Y la conclusión a la que llega es esta de que los seres humanos nacen indiferenciados en términos de su sexo psicológico, y se forman la idea de ser mujer u hombre solamente a través de la crianza. Por lo tanto, se pueden intervenir quirúrgica y hormonalmente para ajustarlos al sexo deseado. De la evidencia de los casos de hermafroditismo, Money lo que concluye es que las identidades masculinas y femeninas se construyen por la crianza y la socialización y no por la biología. Tiene muchísimo éxito con este planteamiento, gana este premio de la American Psychiatric Association y se convierte en el director de esta unidad de investigación,
que impulsa la apertura de la Gender Identity Clinic para personas transexuales. Y la primera operación de transexuales es en 1965 en la Johns Hopkins bajo este, digamos, impulso de Moni. Pero tenemos que un poquito o simultáneamente a la apertura hay un caso, que es un caso que viene a introducir una crítica muy fuerte al planteamiento de Moni, y es un caso que ocurre 2 años después de que Moni abre la clínica, en 65, y esto ocurre en Winnipeg, Canadá. Ese sí tengo el libro y les traigo las fotos, ahorita van a ver las fotos, y es una pareja de hermanitos gemelos que nacen en 1965, la mamá les pone de nombre Brian y Bruce, los niños están muy sanos, muy bien, etcétera, y cuando tienen 9 meses están teniendo muchas infecciones urinarias recurrentemente, y en el hospital pediátrico les dicen que hay que hacerles la circuncisión, y los lleva ella al hospital. Ya no es la historia del rabino con la navajita, pero es la historia de un aparato eléctrico en donde nunca se supo si el médico se equivocó o si hubo una especie de descarga, pero cuando agarran al primer gemelito le achicharran todo lo que les conté. Tragedia espantosa. La señora dice, al segundo no me lo tocan, se regresa a su casa y se pone a llorar y a decir, ¿qué voy a hacer con esta criatura sin genitales, pues, ¿no? Y cuando el niño está a punto de cumplir 2 años, tiene 1 año, 10 meses, está sentada en su casa viendo la televisión, aparece John Money contando la historia que les conté del niño judío y la circuncisión y todo, y diciendo, miren, o sea, ese chavito tuvo este accidente cuando nació, ¿verdad?, pero se lo crió como niña, etcétera, etcétera. Y la señora dice, eso es lo que necesito para mi hijo. Y se va desde Winnipeg, Canadá, hasta Baltimore a hablar con el doctor Money. Le dice, doctor Money, por favor, yo quiero que lo que hizo con ese chavito lo hagamos con mi hijo, que le pasó esto, etcétera, etcétera. Y Money, con una arrogancia impresionante, le dice, sí, no hay pedo, hombre, claro. Mire, usted desde mañana, le dice, en vez de llamarlo, no me acuerdo si era Bruce O'Brien, ahorita va a salir acá, búsquele un nombre parecido, pues Brenda. Y ahora pues le va a cambiar toda la ropa y le va a poner ropita de niña y todos los juguetes, y usted le va a empezar a decir Brenda y Brenda y Brenda y demás. Pero resulta que el chavito pues ya tenía cerca de 2 años, y aquí hay varias psicólogas que saben que la identidad se va construyendo con el lenguaje y en el inconsciente, y que no es tan fácil. Los niñitos de 2 años ya saben si son niños o niñas. Tú los agarras en un kinder o en una escuela maternal y pones sillitas rosas de un lado y sillitas azules de otro y sueltas a los chavitos, y los chavitos, ¡zoom!, las niñas se van para lo rosa y los niños se van para el azul. Entonces empieza a tener muchísimos problemas de aceptación de su nueva identidad. Además, imagínense gemelos que jugaban desde niños, que se hablan entre ellos, que los bañaban juntos, que todo, y que de repente a los 2 años les quieras cambiar el chip de que ahora tú eres mujer en vez de hombre. Pues Brenda se oponía y se oponía, odiaba ir a la clínica cuando la llevaban de Canadá 1 vez al año con el doctor Money, ¿no? Y sufría muchísimo. Le empiezan a dar hormonas femeninas cuando tiene como 10 años, le salen los pechos, la chava está en la desesperación, y cuando tiene entre 13 y 14 años cambian de psiquiatras, y además, claro, también en Canadá le pusieron una demanda millonaria a la clínica por eso, y la clínica estaba pagando todos los tratamientos médicos y todas las cosas. Entonces agarra y le dicen a los papás, ¿saben qué? Ustedes tienen que decirle pues que ya toca a los 13, 14 años que le hagamos la operación de la vagina falsa que le vamos a hacer. Y cuando le dicen, pues ella no se quiere operar y no se quiere operar y no se quiere operar, y el papá dice, ¿saben qué? Vamos a decirle la verdad. O sea, la chava ha estado peleando que no es mujer y que no le gustan las cosas de mujer. Bueno, no está loca, o sea, en alguna parte ella tiene razón. Y el papá la agarra
y le cuenta lo que le pasó, y el chavito dice, ¿saben qué? Yo prefiero ser un hombre mutilado a ser una mujer falsa que nunca me he sentido. Y a los 14 años, entonces le quitan los pechos, le hacen una mastectomía, le empiezan a dar testosterona, y ahorita sí vamos a ver las fotografías, miren. Ahí está la mamá con los dos bebés, Brian y Bruce, ¿no? Eso, muy chiquitos. La que sigue. Ahí está Brenda ya de 2 años, muy poco después de que le hicieron, se supone que la cirugía de cambio de sexo, porque bueno, con la chicharrada le habían quedado ahí como colgajos y pedazos y le hicieron la vagina medio falsa. La que sigue. Aquí, no sé si se alcanza a ver, es de chiquitos, ¿no? Los dos, Brenda y Brian, ahí están Brenda y Brian, todas las fotitos. La que sigue. Aquí está a los 10 años, ¿no? Cuando ya empiezan a darle las medicinas. Aquí está el doctor Money, y este otro, que es el doctor Diamond, ahorita van a ver, fue el que cuestionó todo el tratamiento de Money y el que permite que se haga luego una crítica sobre el manejo médico que hizo. La que sigue, bueno, ahí están atrás, no se alcanzan a ver, las fotos son los papás con ellos dos. Ahí está Brenda, aquí está a los 12 años, la que sigue, y aquí ya es a los 14 años cuando asume su identidad de hombre. Él ya no quiere regresar a usar el nombre de Bruce y toma el nombre de David. Si ustedes se meten a internet, busquen David Reimer y ahí aparece todo el caso. David Reimer, así como suena. Y aquí está, todavía está gordito con el tema de las hormonas. Este es David y este es Brian. Y fíjense qué curioso, cuando él adopta su identidad de hombre, se llega a casar, se casa a los 21 años, la que sigue. Bueno, aquí está a los 18 años, donde ya se ve como un muchacho, ya dejó la parte como femenina. Y la última foto es la foto del día de su boda, que se casa con esta chica, que ya tenía 3 hijos ella de un matrimonio, y dura muy poco tiempo casado, porque al final ella lo deja y él acaba suicidándose. Es una historia tragiquísima, ¿no? La que sigue, aquí viene más o menos los años. En 65 nacen ellos, Brian y Bruce, que luego fue Brenda y luego David. En 67 es la transformación de Bruce en Brenda. En 79 regresa a los 14 años a su condición masculina como David. En 1990 se casa a los 25 años y en el 2004 se suicida antes de cumplir 39 años. ¿Por qué este caso generó tantísimo ruido y tanto cuestionamiento y tanto conflicto? Bueno, porque el doctor Money se le olvidó que existía el inconsciente y no le dio fuerza, digamos, a todo el tema del psiquismo. Y ese tema es el que va a marcar también, dejen que aquí traigo mis acordeones, la próxima, lo más importante que es esto, que los seres humanos somos seres biopsicosociales, o sea, tenemos carne, que sería lo biológico, tenemos psico, que es el inconsciente, y lo social es la mente. Y que el género no es una cuestión nada más de lo social, no solamente son roles, sino también son identidades psíquicas, ¿no? Entonces, esto es importantísimo y el caso de David Reimer viene a poner en crisis y a de alguna manera mostrar que no todo es simplemente te cambio el vestidito y ahora te pongo a jugar con muñecas, sino que los procesos de identificación que se construyen en el inconsciente, ahí se construye en el inconsciente la orientación sexual, por eso no es voluntario ser heterosexual o ser gay. Y ahí se construye el si te sientes mujer o te sientes hombre, que es toda, digamos, el dilema de las personas transexuales. Entonces, este caso viene a enriquecer el concepto de género que originalmente se había pensado que era lo social y lo completa con el aspecto psíquico, la que sigue. Entonces, como los seres humanos somos biopsicosociales, el género está en el cuerpo, el género está en la psique y el género está en las relaciones sociales. Y
de esa manera empezamos a entender que el género es una especie de filtro a través del cual vemos el mundo. Es una forma de relacionarnos entre hombres, mujeres, mujeres y mujeres, hombres y hombres, pues, y también es una identidad. Ahora, en México hace 3 años, en el 2008, el gobierno del Distrito Federal hizo una rectificación, un juicio que se llama juicio de rectificación, que es el equivalente a la ley de identidad de género de otros países, en donde una persona que se siente hombre o que se siente mujer puede rectificar su acta de nacimiento para que sus datos tengan congruencia con el aspecto y la apariencia con la que está viviendo. Y el gran argumento es la identidad de género, ¿no? Ahí se usó, en términos de una decisión legislativa, el concepto de identidad de género. Y tenemos, entonces, para ir más o menos aterrizando este nuevo concepto de género, la que sigue, que la diferencia sexual, la sexuación, es igual, y pongo 3 ejemplos, las personas escandinavas, las islámicas y las mexicanas. Si encueramos aquí a unos noruegos y unos suecos, y encueramos a unos árabes, y nos encueramos nosotros, pues las mujeres vamos a tener todas más o menos lo mismo, de distintos colores o formitas o tamaños, y los hombres también. Pero el género, lo que se considera propio de los hombres y de las mujeres, es muy diferente en los países escandinavos, en los países islámicos y en México. Y tenemos sociedades como Islandia, que tiene una presidenta mujer que se casó con su pareja mujer, por ejemplo, y tienen una pareja de lesbianas dirigiendo una nación y todo el mundo lo ve como muy normalito, ya me imagino nosotros aquí, ¿no? Y también aquí no andamos con chador, ni con velos, ni nada, o sea, como que estamos a la mitad entre los escandinavos y los musulmanes, ni tan liberales, pero tampoco tan con esta serie de, ay, qué bueno que quitaron ese ruido, que era el aire acondicionado. Bueno, entonces, y por eso el lugar social de mujeres y hombres en esos lugares es tan diferente, por el género. Entonces es muy importante entender esta cosa de la diferencia sexual, que es una cosa muy clara y muy específica, y que otra es la construcción social que se va haciendo con costumbres, con ideas, con creencias. Nosotros en México pertenecemos o somos parte de la sociedad occidental, aunque tenemos una riquísima tradición indígena, verdaderamente ha sido mucho más fuerte el modelo de los conquistadores españoles y de la religión católica en términos a nuestras ideas de lo que son las mujeres y de lo que son los hombres. Y por eso tenemos esta idea de la complementariedad, o sea, ¿cuál ha sido el modelo de hombre y de mujer? Bueno, en términos de dónde venimos, pues mucha gente todavía te sigue diciendo que de Adán y Eva, se olvidan de Darwin y de los changos, o sea, ya el Vaticano en 1994 reconoció que Darwin tenía razón y que sí venimos de los changos, pero en el imaginario social y en las ideas que tenemos, sigue siendo como esa pareja originaria de hombre y mujer que además son heterosexuales y complementarios, ¿no? La que sigue. El género es una lógica cultural, eso les quiero transmitir, que es omnipresente, está presente en todos nuestros rincones de nuestro pensamiento, de nuestra vida, de nuestras prácticas, de nuestras acciones, de todas las situaciones sociales, que tiñe la construcción de la identidad psíquica y que condiciona el sistema jurídico. Las reglas que tenemos, las normas que tenemos, están teñidas por las ideas de género. Por eso resulta tan difícil a veces cambiar leyes. En México, por ejemplo, todo el debate del matrimonio entre personas del mismo sexo tiene que ver con que la lógica de género es una lógica en donde se supone que lo natural y lo complementario es una relación entre un hombre y una mujer y que el matrimonio es para la reproducción. Y hay que entender qué pasa para que esta idea y este esquema de género, que es el esquema de género tradicional, se está empezando a erosionar o está empezando a cuartearse, ¿no? Y
lo que, digamos, la clase de hoy, o no sé si es clase, si es taller, si es conferencia, pero mi venida aquí hoy, y no venida en un sentido pornográfico, sino mi instancia aquí entre ustedes, ¿verdad?, tiene que ver justamente con el género, pero esto que les digo del género también ocurre con otro tipo de diferencias, no con la fuerza de la diferencia sexual, porque ustedes piensen que la diferencia sexual de que somos relativamente mitad mujeres y mitad hombres, a veces somos 51% mujeres y 49% hombres, y además no tenemos en este momento contabilizadas a las personas intersexuadas, a las que tienen características, digamos, muy fuertes del otro sexo. Parece que nada más hay hombres y mujeres. Si nace una criatura intersexuada, pues dependiendo de dónde nace, si nace en una ranchería, pues ahí la dejan crecer así y a lo mejor acaba siendo la mujer barbada del circo o una cosa por el estilo. Si nace en una ciudad, en un hospital, probablemente los médicos le digan a los papás: señora, ¿usted qué quiere más, un niño o una niña? O mire, aquí tiene más de niño, entonces le vamos a cerrar esto de niña. O sea, no hay, y esto ya es un movimiento internacional, no hay una actitud de decir, dejemos que esta criatura se desarrolle, ¿verdad?, y abramos un casillero nuevo que se llame hermafroditas. Pero en el acta del registro civil, o eres hombre o eres mujer, no puedes poner hermafrodita o intersexuado. Y además, ¿cómo educas tú a una criatura sin que se identifique o con los hombres o con las mujeres, aunque se identifique, como en el caso de los transexuales, de manera cruzada, ¿no? Pero nos cuesta mucho pensar en que hay más de dos sexos. Hay una bióloga norteamericana que se llama Ann Fausto Sterling, que dice que tendríamos, si habláramos en términos biológicos estrictos, que hablar de por lo menos 5 sexos. Ann Fausto Sterling, ahorita se los vuelvo a poner, y ella lo que dice es que en términos biológicos, si aquí tenemos a las mujeres y aquí tenemos a los hombres, aquí tendríamos a los hermafroditas puros, aquí a los hermafroditas masculinos, que tienen más cuestiones masculinas pero alguna femenina, y aquí a los hermafroditas femeninos, que los llaman FERMs por Feminine Hermaphrodites, y a estos MERMs por Masculine Hermaphrodites. Entonces, esta distinción de las personas intersexuadas, piensen que han calculado que entre el 2 y el 4% de la población son personas intersexuadas. En una población de 120 millones como somos en México, pues tendríamos unos 2, 3, 4 millones de personas intersexuadas que se tienen que ajustar, sea como mujer o como hombre, y a los que probablemente van a operar o a mutilar, porque no tenemos en la cabeza el casillero mental que dé chance de, bueno, no es hombre, no es mujer, pero es ser humano. Digo, vamos a buscar que cuando ya sea mayor, que esta es una de las reivindicaciones de las personas intersexuadas o hermafroditas, decir, ¿por qué no permiten que yo vea si me siento más hombre o más mujer y en función de eso luego interviene en mi cuerpo, ¿no? Ya la Corte Constitucional de Colombia, por ejemplo, ya ha prohibido a los padres y a los médicos que intervengan el cuerpo de las personas intersexuadas hasta que ellos puedan en la adolescencia tomar una decisión. Y si se meten también a internet y buscan intersex, ¿no?, van a encontrar muchísima bibliografía al respecto. Y si a alguien le interesa más bibliografía, yo le puedo mandar a Lídice y Lídice se las hace ver. Ahorita quiero regresar un poco al tema de género. Es la que sigue, por favor. Entonces, esta lógica cultural, pero que también es una lógica material, porque el mundo está dividido de esta manera, ¿no?, y psíquica, es el mecanismo principal de reproducción social y el medio más potente del mantenimiento de los desiguales mandatos de género. Ahora, no solo hay desigualdad de género, era lo que les estaba diciendo, hay desigualdad también de clase social, de edad, de etnia, de religión, de todo, pero la única
en donde se puede dividir 50-50 es entre hombres y mujeres. Si ustedes agarran la comunidad indígena más chiquita en cualquier parte del planeta, la mitad van a ser hombres y la mitad van a ser mujeres. Ahí no vas a poder decir aquí hay blancos y morenos y pelirrojos, no, ahí todos van a ser del mismo color, todos van a tener la misma religión, ¿no? Y tampoco los vas a poder dividir en que la mitad son viejos y la mitad son jóvenes, o sea, va a haber una variación. La única diferencia, por eso se dice que la diferencia sexual es una diferencia fundante, porque funda la relación, y además imagínense la potencia en la época que pasamos del paleolítico al neolítico, ¿no? A empezar a organizarnos socialmente, la fuerza que tenía la diferencia sexual, ¿no? Que de repente hay unos seres todos peludos que estaban tratando de sobrevivir y de repente a uno le empezaba a crecer la panza y al poco tiempo le nacía un nuevo ser entre las piernas. Y cómo fueron dándose cuenta que siempre había como a unos que les pasaba eso y a otros que no, y que tenían características distintas, y empezó todo el proceso de distinguir, aunque primero se pensó mágicamente que eso ocurría, quién sabe por qué, y fue muchísimo más tarde que se asoció que eran los hombres los que realmente producían ese fenómeno en el cuerpo de las mujeres. Pero la diferencia sexual es una diferencia fundante. Todas las sociedades se dividen mitad hombres y mitad mujeres, digo, relativamente, ¿no? O sea, 49, 48 contra 51, 52. No ocurre lo mismo con las religiones, con las razas, con las edades, con todas las demás diferencias, ¿no? Entonces, aunque existen las otras diferencias, yo no me voy a estar refiriendo mucho a ellas, voy a estar hablando básicamente del género, de la desigualdad de género que tiene esta base de la diferencia sexual. Pero sí quiero dejar muy claro que para analizar la realidad social no basta tener perspectiva de género, hay que tener una perspectiva de clase social, de edad, de todas las otras cosas, es decir, porque si no nos quedamos cojos, aunque sea tan importante, pero no basta eso, ¿no? La que sigue, por favor. Otra cosa, el género. Cuando yo hablo de el género, estoy hablando de esta lógica cultural. Van a ver, a lo mejor me pasa en algún momento, pero he sido muy cuidadosa en los últimos años de jamás hablar de los géneros para referirme a hombres y mujeres, porque ya hay tanta confusión con el concepto. Entonces siempre lo uso en singular, el género, como este conjunto de ideas y de atribuciones, ¿no? El género existe desde que existen los seres humanos, pero no es inmutable, o sea, ahí está y se ha ido transformando históricamente de acuerdo a las épocas, las regiones geográficas y los contenidos de las diversas civilizaciones. Hay veces que es bien divertido leer historia y ver cómo, bueno, nosotros tenemos todavía algunas abuelitas o mamás que podemos ver que sus pautas de género de lo que es ser una mujer pues son muy distintas a lo mejor de las nuestras, ¿no? Pero yo el otro día estaba leyendo la biografía de Matilde Montoya, que fue la primer médica mexicana, que cuando quiso estudiar medicina tuvo que pedirle permiso al presidente de la República, Porfirio Díaz, porque no la dejaban entrar a la universidad. Fue la única mujer en esa generación, y la sociedad mexicana, si ustedes van a la hemeroteca, bueno, también pueden leer el libro cuentan, los titulares de los diarios, los que estaban a favor decían, muy bien, las mujeres están desarrollando, pero los que estaban en contra, que eran muchísimos, ¿no? Los propios médicos no querían que las mujeres estudiaran medicina, ¿no? Iban a perder su feminidad, se iban a volver unas carniceras, bueno, todo un debate, ¿no? Y además, todo el tema con el pudor de esta chava. ¿Cómo iba ella a ver un cadáver desnudo acompañada de sus compañeros hombres? Podían decir alguna peladez y afectar su castidad. Entonces iba a las clases acompañada de su mamá, se chutó la mamá toda la carrera, ¿verdad? Para proteger el honor de la hija. Y para las clases de anatomía, para que no estuviera ella, sus oídos castos, oyendo las peladeces de sus compañeros, le ponían a ella solita un cadáver y a los 30 compañeros otro. Entonces resultó que se volvió buenísima cirujana porque podía tener un cadáver para ella sola, ¿no?
El día en que se gradúa, Porfirio Díaz y Romero Rubio van a la graduación, ¿no? Le hacen un examen 2 días y fue todo un evento. Bueno, en este momento, no sé aquí en la Universidad de Nuevo León, pero en la UNAM hay más mujeres estudiando medicina que hombres. Han entrado más mujeres a la carrera de medicina. ¿Qué es eso? O sea, no es que ya entraron y son iguales. Ahorita que entraron están eligiendo cierto tipo de especialidades distintas de las de los hombres. Pero ese es el género, o sea, el género se muestra también históricamente. Y en nuestro país conviven 3 tiempos históricos. Tenemos comunidades rurales y pequeñas ciudades en donde la gente vive con esquemas de género del siglo XIX. Tenemos la mayoría del país que vive con esquemas del siglo XX y tenemos una minoría de ciudades y de capas de universitarios, ilustrados y jóvenes que están viviendo con esquemas del siglo XXI. Y en todos hay, digamos, género. Y lo que ocurre claramente es que a veces hay choques entre lo que tú esperas que sea un hombre y lo que tú esperas que sea una mujer, de dónde vienes y cómo has estado troquelada por el género. La que sigue, por favor. Las relaciones de género se han reestructurado y se han modificado. Han surgido nuevas formas de autonomía y constreñimiento que no pueden ser comprendidas con la dicotomía típica de dominación masculina y subordinación femenina. O sea, este rollo de víctimas y victimarios yo creo que es uno de los efectos perversos del feminismo inicial, que empezó muy enojado, ¿no? Y que de alguna manera ha tenido un discurso pues que no ayuda ni para entender, ni sobre todo para entender que el feminismo también beneficia a los hombres, que la equidad nos beneficia a todos, pero tuvo que ver con este discurso de asociar siempre dominación masculina y subordinación o victimización femenina. La que sigue, por favor. Entonces, existen muchas formas de resistir el mandato cultural de género y las personas luchan por transformar los significados culturales, pero para que los actos de resistencia trasciendan hay que comprender cómo se inscribe el mandato cultural en el cuerpo, en la psique y en las relaciones sociales. Y para eso es importante, la que sigue, por favor, comprender el proceso de formación del sujeto, es decir, su carácter dialógico. Nos formamos en función de la interacción que tenemos primero en nuestra familia, ¿no? O en el núcleo que nos está criando, y el proceso de estructuración inconsciente vía los hábitus. Hábitus es un concepto que se usa mucho en el campo de la sociología y de la antropología y que tiene que ver con esquemas culturales de percepción y acción que los seres humanos introyectamos. El que lo puso muy de moda últimamente es Pierre Bourdieu, un antropólogo y sociólogo francés, que escribe un libro que justamente se llama La dominación masculina, pero que antes de eso, él se dedicó a tratar de entender por qué la sociedad se reproduce a sí misma y reproduce, la gente más amolada acepta los modelos y los esquemas que la amuelan. ¿Y por qué, digamos, no se dan cuenta de que eso hay que cambiar? Entonces, toda su investigación ha sido en torno a por qué los seres humanos repetimos las cosas que nos hacen daño, que nos siguen manteniendo en un estado de subordinación. Entonces, él inicia su investigación inicial cuando le toca hacer el servicio militar. Él era francés, le toca ir a Argelia, y cuando llega a Argelia le pasa lo que nos pasa a muchos antropólogos cuando llegamos a otra cultura, y es que la diferencia del género, de los roles de hombres y mujeres, de los papeles, de todo eso, te choquea. No sé si a ustedes les ha tocado ir a Oriente o también ir aquí en México a una comunidad indígena muy, muy tradicional, de repente te choquean cosas, y a ellos les choquean pues, que lleguemos las mujeres en pantalones o escotadas o toda una serie de cuestiones, ¿no? Entonces él le sorprende muchísimo cómo está esta organización de lo femenino y lo masculino, incluso adentro de las casas. Entonces él estudia a un grupo, que son los bereberes de Kabilia,
y en ese estudio empieza a ver cómo la casa está dividida, el lado masculino y el lado femenino, y si a la mujer le toca lo húmedo, al hombre le toca lo seco, y si a ella le toca lo frío, a él le toca el calor, y la entrada por un lugar. Entonces, como que tiene su primer mirada y su primera concepción de género, ¿no? Escribe un artículo sobre la casa Kabylia y todo eso, lo deja un poco de lado, regresa a Francia, y cuando regresa a Francia ya no puede dejar de ver estas cosas entre hombres y mujeres. Y por ejemplo, regresa a su pueblo, él es hijo de campesinos, ¿no? Y se da cuenta de que el baile que se hace en la comunidad, el baile de los solteros, tiene un libro que se llama así, El baile de los solteros, las reglas que hay, porque es el lugar donde vas a ligar, pero cómo la modernidad ha introducido cambios y cómo las chicas ahora se van a las ciudades y ya no vienen al baile, y cómo el hijo mayor, que es el que hereda la tierra, tiene la posibilidad de elegir a la que quiere y los hermanos menores no. Entonces empieza a ver todo eso y empieza a trabajar en un libro que se llama El sentido práctico, que es la manera en que tú empiezas a hacer las cosas casi sin darte cuenta, ¿no? Y ahí es donde retoma este concepto de hábitos para decir cómo estamos troquelados desde que nacemos por nuestra clase social, por nuestro sexo, por el género que se maneja en tu comunidad, por todo ese tipo de cosas. Y él habla mucho de los hábitos, ¿no? Y dice que percibimos las cosas y las metemos, ¿no? A veces nos dan instrucciones. Él plantea que la diferencia entre habitus, en latín, y hábito, es que cuando tu mamá en las mañanas te dice desde que eres chiquito, y lávate los dientes, y lávate los dientes, y estás machaque y machaque, es distinto que cuando tú de niñito estás viendo que tu papá hace tal cosa y tu mamá tal otra, y en función de tu proceso de identificación tú empiezas a copiar esas cuestiones. Él pone varios ejemplos divertidos del hábito. Dice que en una comida, por ejemplo, en una casa, si la dueña de casa se para en ese momento a contestar el teléfono o a la cocina y alguien de la mesa de los invitados dice, ay, falta la sal, la persona que se va a parar a buscar la sal es una mujer, no un hombre, ¿no? Entonces él dice cómo las mujeres ya tienen introyectado el mandato de, bueno, a mí me toca, ¿no? Si no está la dueña de casa, yo me paro a hacer cierto tipo de cosas. También usa mucho el tema de la violencia simbólica, que también lo quiero retomar aquí porque tiene que ver mucho con el género, pero para terminar, déjala que estaba aquí abajo, ¿no? Todo el tema del postestructuralismo como una corriente de pensamiento que viene a plantear que aparte de las estructuras con las que las sociedades se reproducen, ¿no?, hay la importancia del lenguaje, por eso la construcción discursiva de la subjetividad. Y el psicoanálisis lo que plantea es el papel constitutivo que tiene esta dinámica intersubjetiva y relacional en el establecimiento de la identidad de género. Ahora sí, la que sigue. Entonces, tenemos que las relaciones humanas son mediadas a través de estas estructuras materiales y simbólicas que existen. Antes de que tú nazcas ya hay una sociedad, ya hay una familia, ya hay un lenguaje, ya hay un discurso, ya hay una valoración sobre qué es ser hombre y qué es ser mujer. Y justamente la mediación de las relaciones de género a través de tales mecanismos estructurales dificulta la reflexividad sobre la dinámica intersubjetiva. ¿Qué quiero decir con que dificulta la reflexividad? Bueno, que todos pensamos que es lo natural, o sea, no nos damos cuenta de la artificialidad, de cómo somos seres construidos culturalmente, y nos cuesta mucho trabajo darnos cuenta qué pasa con el otro. Somos absolutamente autorreferentes, ¿no? Y tenemos esta idea de que todo es natural y maravilloso. Bueno, la que sigue. No existe una estructura atemporal de un sistema sexo y género. El ejemplo de Matilde Montoya o el que quieran ustedes poner, vemos que la historia va haciendo cambios, ¿no? Pero lo que existen son una serie de regímenes de relaciones que están interconectados y cuyos mandatos y relaciones son dinámicos y variables. ¿Qué quiero decir con esto? Que en todos los grupos sociales, en todas las clases,
en todas las regiones, en todas las culturas, lo que vas a encontrar son cuestiones combinadas de qué es un hombre y qué es una mujer. Y esas cuestiones combinadas, lo que digo es que son dinámicos y variables porque el género, como les dije antes, no existe en abstracto, está vinculado. También les voy a poner el ejemplo de la clase social o de la edad. Tú llegas a una comunidad indígena, en donde el papel, por ejemplo, de los ancianos no es el que está teniendo ahora en nuestras sociedades urbanas, ¿no? De que ya somos un pinche desecho, pinche vieja, pinche no sé qué. ¿Sí? ¿Sí quedó bien o no? ¿O Bastante bien. ¿Sí? Ah, bueno, ok. Y vas a ver que tú no puedes decir que el género es que siempre los hombres, cosa que suele suceder, tienen el poder en las comunidades y las mujeres están sin poder. Pero en una sociedad en donde la edad tiene importancia, pues una tía va a tener una autoridad sobre un sobrino, aunque el sobrino sea hombre, la tía va a mandar por una cuestión de edad, o la abuelita o la mamá. Y lo mismo con la clase social. Yo me acuerdo, uno de mis primeros shocks como feminista fue muy al principio del movimiento. Íbamos 3 amigas feministas y vimos a lo lejos de una cuadra a una mujer rodeada de 4 o 5 hombres como manoteando. No, hombre, nuestro corazoncito de Juana de Arco dijo, ¡tan, tan, tan! Vamos a salvarla, ¿no? Y cuando nos acercamos nos dimos cuenta que era una, ahora sí que pinche vieja burguesa, con sus trabajadores a los que estaba insultando, y los manoteos eran huevones y flojos y no sé qué. Y el rollo clase social hacía que aunque eran 4 hombres, estaban así, o 5, agachados, ¿verdad? Porque la tipa era la patrona. Y entonces fue así como uno de esos primeros shocks donde dices, mi esquemita de que pobrecita la víctima mujer frente a estos 4 gandallas, pues no era tal, ¿no? Entonces, por eso los mandatos y las relaciones son dinámicos y variables, ¿no? Y las ideas que hay sobre la mujer también tienen un efecto variado en las disposiciones y en las prácticas de las mujeres. Muchísimas de las que están aquí sentadas, segurísimo que no cumplen con el mandato tradicional de la señora decente y buena y que está en su casa haciendo pasteles, digo. Entonces, hay ideas hegemónicas, pero esas ideas hegemónicas a la hora de cómo se traducen en las prácticas y en las vidas, pues hay como una gran diferencia. La que sigue, por favor. Aquí quiero meter a este psicoanalista francés, que se llama Lacan, que él insiste mucho en que el funcionamiento del inconsciente nos quiebra, nos rompe, nos quita la idea de que los sujetos son estables, de que ya somos de una sola vez y para siempre, ¿no? Porque todo el tiempo las pulsiones inconscientes nos están impulsando a una constante disrupción de la identidad. O sea, las identidades cambian, nosotros mismos cambiamos. Yo no soy la misma feminista de hace 40 años ni de hace 10, ¿no? Y las cosas que me van pasando en la vida me van marcando y me van transformando. Y también, justamente, de este funcionamiento del inconsciente, provienen las múltiples contradicciones entre lo que se piensa, lo que se siente y lo que se actúa, ¿no? Es decir, no somos sujetos en bloque, unitarios, así, transparentes, sino que estamos llenos de ambivalencias y llenos de contradicciones. Yo le voy a dejar al índice también el PowerPoint para que si quieren, porque las veo muy aplicadas ahí tomando nota, entonces la que sigue, por favor. Entonces, el ámbito social está constituido por diferentes relaciones de poder y hay una dinámica material y una dinámica simbólica en la reproducción de las desigualdades de género. La dinámica material es cómo está construido, digamos, nuestro sistema social, los servicios. Yo me acuerdo, una época me fui a vivir a Barcelona, y en Barcelona, pues para empezar, creo que fue la primera vez en mi vida que no tuve empleada doméstica, porque había tenido yo, pues, cuando vivía con mis papás y luego cuando me casé y eso, y ahí pues eso no existía, venía una señora a ayudarme
una vez a la semana, pero descubrimiento, descubrí que el polvo nunca pasa de esta altura. O sea, en un año yo no trapié ni nada y nunca pasó de esta altura el polvo, así que bueno. Pero a lo que voy es que cuando regresé a México venía yo ya como entrenada con los hábitos europeos y dije, no, pues ya mi hijo ya había aprendido a hacerse el desayuno, nos fuimos cuando él tenía 12 años y regresamos cuando tenía 15 y dije, no, yo no quiero que se me ahuevone ahora que hazme el desayuno o que la muchacha me haga el desayuno. Entonces dije, para seguir con el modelito catalán, pues vamos a vivir sin muchacha y que cada quien se hace sus cosas y echamos la ropa a la lavadora y todo. ¿Y saben qué me derrotó? La recogida de la basura. El camión de la basura, por lo menos en la Ciudad de México, hasta la fecha, no pasa a 1 hora. En Barcelona tú en la noche bajabas a las 10 de la noche tu basura y al día siguiente ya estaba recogida. Entonces yo me iba a trabajar, mi hijo se iba a la escuela, ¿y quién tiraba la basura? Y al final tuve que contratar una señora para que estuviera, porque el camión podía pasar un lunes, pero también un martes, pero también un miércoles. Entonces, esas son, digamos, las dimensiones materiales, y les pongo un ejemplo así muy autorreferente, pero cómo está estructurada la vida para que las mujeres hagan ciertas cosas y los hombres hagan otro tipo de cosas, ¿no? Y la dinámica simbólica, o sea, la dinámica simbólica tiene una fuerza impresionante. Hay cosas que los hombres no quieren hacer porque se verían como mandilones o se verían como quién sabe qué, ¿verdad? Y hay cosas que a las mujeres nos quitan feminidad, por ejemplo, el enojarnos o el gritar o el mandar, no eres femenina, pues, ¿no? Entonces, hay todo un estudio de cómo las mujeres expresan su enojo, muchas veces contra ellas mismas, y por eso hay depresión, ¿no? La depresión es el enojo que no puedes sacar y que lo vuelcas contra ti misma, y también cómo en términos de los equipos de trabajo, ¿no? Las mujeres, aunque les toque mandar y ser jefa, tienen muchísimos problemas para mandar, porque el mandar, con todo lo que implica a veces de ser cabrón para mandar, le quita feminidad a las mujeres. Hay unas que no les importa y se vuelven también unas brujas, pero entonces tienes los dos extremos, las que no saben mandar o las que se van del otro lado, pues, ¿no? Entonces todo eso tiene que ver con el género, ¿no? Y estas dimensiones simbólicas de la subjetivación, que están sedimentadas en las pautas de empleo. ¿Ustedes han visto alguna vez un anuncio que diga, busco secretario? No, pues secretario de Estado. Pero no estás buscando una persona que maneje bien Word y la computadora y que sea eficiente, etcétera, etcétera. La gente busca secretarias, ¿no? Y se buscan enfermeras, aunque cada vez empieza a haber más enfermeros. Pero, por ejemplo, ustedes saben los conflictos que hay ahorita en la escuela normalistas, porque hay 2 chavos que quisieron entrar a estudiar la carrera de normalistas y los están viendo con cara de que, no, estos son unos pinches pedófilos, porque los hombres no quieren estar con niñitos chiquitos y si los van a abrazar, pues a lo mejor les meten mano, y luego de toda la experiencia de los sacerdotes pedófilos, pues ahora todo el mundo le tiene mucho miedo a los hombres que les gustan los niños, ¿no? Entonces, ¿y por qué los enfermeros no consiguen mucha chamba y nada más los usan de camilleros? Porque las mujeres les da más vergüenza que venga un enfermero a verles la nalga cuando le ponen la inyección a una enfermera mujer, ¿no? En cambio un hombre, pues que venga una enfermera, pues qué padre, ¿no? Y si viene otro hombre, pues no me importa que me vea encuerado, pero a las mujeres no les gusta que los enfermeros hombres las vean. Entonces el género está en todo, está filtradísimo. La que sigue. Les había dicho que el otro concepto, que es el otro concepto con el que quiero ir como cerrando esta primera parte antes de entrar luego a la parte de los ejemplos. No, todavía tenemos tiempo. Sí, vamos muy bien, pero sí quiero que haya una rondita de preguntas. Pero el otro concepto es este de violencia simbólica. La violencia simbólica es la que se ejerce con la anuencia o con la aceptación de la persona dominada. O sea, más que violencia física, la violencia simbólica es la que inscribe el mandato cultural en el cuerpo, en la psique y en las relaciones sociales. En su libro de la dominación masculina, Bourdieu pone un ejemplo muy chispa y dice que yo creo que también se podría aplicar aquí en México. Él dice que las mujeres francesas, pero yo creo que también las mexicanas,
prefieren que su pareja hombre, las que no son lesbianas, solo las heterosexuales, sea más que ellas, más alto, más grande de edad y, si es posible, con más dinero. Entonces, sí, entonces todas buscan, a ver, ustedes piensen las que están casadas o las que tienen galán ahorita, ¿quién tiene un galán más chaparrito? ¿No? Ahí hay una. Bueno, eres la excepción que confirma la regla. Pero además, yo mi primer novio que tuve me llegaba aquí al hombro. Y era un hombre maravilloso, me tendría que haber yo quedado con él y no con el que vino después. Pero el género, ¿saben qué nos pasaba? O sea, mientras estábamos en la cama o sentados, o incluso cuando había que caminar, ya nos habíamos acomodado que yo caminaba en la calle y él en la banqueta para ir abrazaditos. Pero la bailada, digo, yo había sido socializada con esas películas, que también es la parte del género, en donde tú cuando bailas miras al galán para arriba, pero no lo miras para abajo. Y él igual, él se sentía incomodísimo de mirarme cuando, entonces fue el baile lo que tronó nuestra relación. Bueno, éramos muy jóvenes también, hay que reconocer, teníamos 17, 18 años y no teníamos todo este equipamiento para entenderlo, pero la mayoría de las mujeres prefieren mirar para arriba al galán, algunas pues al mismo altura, pero mirarlo para abajo es bien incómodo. Bueno, hay excepciones modernas, ¿no? Pero es decir, este tema de cómo el mandato cultural también está inscrito en el cuerpo, era una incomodidad física. Yo misma me decía a mí misma, vale madres, o sea, la altura no es lo importante en una persona, ¿no? Con me entiendo muy bien, en la cama políticamente muy bien, todo muy bien, pero había una cosa de incomodidad con que yo fuera más alta que él, porque más digo, era chaparrito, no era chaparrito así, como a lo mejor es el tuyo, el mío era hasta como por acá, ¿sí? Bueno, no, pues eres muy alivianada, maestra, qué bárbara. Entonces, ¿qué es la violencia simbólica? Yo siempre pongo como ejemplo, bueno, les voy a decir, este ejemplo que pone Bourdieu de que las mujeres francesas prefieren que sea de mayor edad, ¿no? Que me lleve 1 año, 2 años o 5 años, ¿no? Que sea más alto. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que en términos culturales se está reproduciendo también simbólicamente el que el hombre es más que la mujer. El hombre es más alto, más fuerte. Además, también pasa eso, y si te consigues un novio de este tamaño, pues no te pones a los casos con él. El chaparrito a lo mejor sí lo hubieras podido más o menos controlar, ¿no? Entonces, ¿cómo también la subordinación está vinculada con este tipo de rollos simbólicos? Violencia simbólica hay no solamente con respecto a género. El otro ejemplo que pongo, que a mí me impactó mucho, cuando yo estudiaba en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, tenía una compañera veracruzana que era el cuero más espectacular que se puedan imaginar, una morenaza, pero bueno, media escuela andaba tras de ella y quería con ella, incluso profesores. Bueno, que va llegando un pinche austriaco, casi albino, todo güero, deslavado, espantoso, ¿no? Y además tonto, porque podía haber sido listo, pero era tonto. Bueno, acabó andando con él. Y yo un día así le decía, pero ¿cómo es posible? Digo, andan detrás de ti, fulanito. Dice, bueno, pero es que con Johannes mis hijos van a salir menos morenitos que yo. Era una decisión genética estratégica. Se casó con Johannes y tuvo unos hijos menos morenitos que ellos, pero también menos guapos, porque el chavo no estaba nada guapo, ¿no? Pero esa decisión de que salga, entonces, que las propias personas morenas consideren que es mejor ser güero, eso es violencia simbólica. Eso es violencia simbólica. En vez de agarrar y decir, que viva la diversidad, que vivan los colores, digo, cada quien tiene su chiste, pues, ¿no? Entonces, eso es violencia simbólica. La que sigue, por favor. Entonces, cuando se habla de violencia simbólica, es fundamental comprender cómo las prácticas simbólicas y las materiales están entremezcladas en la construcción de sujeto. Y para conectar lo que se llaman las dimensiones psicosexuales de la identidad de género al amplio rango de los imperativos económicos y sociales, es necesario comprender esto que es la violencia simbólica. Por eso les decía que cuando Bourdieu
empieza, es bien interesante su proceso, ¿no? Porque lo que quiere entender es cómo se reproduce el que la gente sigue estando estratificada por clase social y que evidentemente los de la clase alta tienen cierto tipo de privilegios y los de otras clases, aunque puedan intelectualmente romper con muchas pautas, no van a tener acceso a las posiciones de poder. Él estudia la escuela, aquí debe de haber pedagogas que deben de haber leído el libro de la reproducción de Bourdieu, donde él estudia la escuela francesa y ve cómo la propia escuela lo que está haciendo es reproducir esos valores de las clases altas y cómo él, acuérdense, Bourdieu era de origen campesino y él vivió muchísimo todo lo que fue la discriminación, porque además venía de una provincia de Francia donde tenían un acento distinto del francés y cuando él llegó a París a estudiar se burlaban de él, o sea, todo el tema de la discriminación con la diferencia y cómo él, porque era absolutamente así espectacular su inteligencia, pudo romper y ir ganando un lugar en el mundo académico, pero él lo que veía es que sus otros compañeros que venían también del mundo campesino, pues se quedaban atorados porque había todo un conocimiento de cómo se hacen las cosas bien, y ese bien es de acuerdo a los esquemas de la alta burguesía. Él hace luego, después del sentido práctico, hace un libro interesantísimo que se llama La Distinción, en donde en este libro, que es un tocho de este tamaño, bueno, Bourdieu escribe en complicado, les aviso, porque no es fácil a veces de leer, pero hay que leerlo una vez y otra vez y otra vez y ya para la quinta uno le va entendiendo, pero escribe en complicado. Pero en La Distinción, ¿saben lo que hace? Que para mostrar cómo los hábitos los tenemos introyectados sin darnos cuenta. Él agarra distintos grupos, entonces agarra obreros, agarra burócratas, clase media y agarra funcionarios de alto nivel. Y les pone una encuesta, un cuestionario. Y les pone, ¿qué música le gusta más? Y entonces, bueno, no me acuerdo las músicas, pero vamos a poner que les pongan rancheras, boleros y música clásica, ¿no? O lo que fuera. Ahí era, dentro de la música clásica, a quienes les gustaba Bach, a quienes les gustaba ya, digamos, música más moderna, ¿no? Como Couperin o como Saint-Saëns o alguna gente así. Y luego, ¿quién le gustaba ya la música muy contemporánea? Pintores, les preguntaban si te gusta Picasso, si te gusta Van Gogh, Matisse, y les preguntaban qué les gustaba beber, si vinos, si cervezas, y entonces tú veías que a la hora de contestar, a la mayoría de los obreros les gustaba la cerveza, les gustaba el Danubio Azul de música, les gustaba no sé qué, a la mayoría de los funcionarios, y cómo los gustos que cada persona pensaban que eran sus gustos individuales, resulta que eran gustos troquelados por su clase social, ¿no? Y bueno, también ahí podríamos hacer rollo, se podría ver por el sexo, ¿no? O por la orientación sexual, podríamos, si se hiciera un cuestionario así. El libro trae los cuestionarios y trae las respuestas, y es impresionante porque él así argumenta el tema de los hábitos, el tema de la reproducción y el tema de la violencia simbólica. Bueno, sigamos con la próxima, y dice, para enfrentar la violencia simbólica, hay que desnaturalizar, o sea, quitarle la condición de natural al contenido opresivo y discriminatorio de las relaciones sociales existentes. O sea, ¿qué existe? Sexismo, que es discriminación por sexo, racismo por raza, clasismo, homofobia, intolerancia religiosa y desprecio a la discapacidad, ¿no? Entonces, quitar que esas no son naturales, sino que son conductas construidas, ¿no? Hay un psicoanalista y sociólogo francés que se llama Castoriadis, que también han de conocer ustedes, que habla de cómo la primera reacción que tenemos los seres humanos frente a lo diferente es de guácala, ¿no? O sea, me enseñas algo distinto y es como de muy pocos tienen esa capacidad de decir, ah, qué padre, algo distinto, lo voy a probar. Y cómo hay todo un proceso de discriminación de los diferentes. Ahora, como decía Simone de Beauvoir, ¿quién es el primer diferente? Pues la mujer, por eso somos el segundo sexo, ¿no? Entonces, toda esta construcción de la otredad y de la diferencia, ¿no? ¿Cómo se ha ido haciendo a lo largo de siglos?
y por qué se ha ido hablando del eterno femenino y de que las mujeres son así como casi marcianos, los pobres hombres no entienden qué nos pasan a las mujeres. Pues todos son códigos culturales construidos a partir de la diferencia. La que sigue, por favor. Entonces, todas las sociedades se construyen con un sistema. Ay, ¿esta era la otra? Entonces me la brinqué, espérame. Aquí está, sí. La diferencia sexual se interpreta como un hecho natural, al igual que las simbolizaciones que se le adjudican. A mí me ha tocado a veces que me dicen, bueno, pues si las mujeres paren a las criaturas, pues lo lógico es que ellas las críen. Y yo digo, a ver, las mujeres no nacemos sabiendo planchar, cocinar, coser. Todas esas cosas son aprendidas. Sí parimos a las criaturas, pero hay otras sociedades en donde cuando nace la criatura, colectivamente la crianza del hijo se hace de otra manera. Entonces, que en nuestra cultura se haya dado por sentado que por parir a las criaturas tenemos que acabar atendiendo al marido, ¿verdad? Porque de criatura es atender al marido, ¿no? Ese es otra historia. Entonces, de la complementariedad reproductiva, como les decía, de nuestro modelo Adán y Eva, se desprenden otras supuestas complementariedades. Aquí supongo que alguna de las que están aquí se casó con la epístola de Melchor Ocampo. Yo me casé con, dicen que la mujer como paloma para el nido y el hombre como león para el combate. Bueno, pues ahora hay muchos palomos y muchas leonas, déjenme que les diga, y la complementariedad no está tan así marcada. Entonces, ahora sí viene la del sistema, ¿sí? Es sistema dual de pensamiento. Todas las sociedades tenemos así como las computadoras que son binarias, que tienen el 0 y el 1 y con eso se construyen los lenguajes. Tenemos un mecanismo binario, vemos blanco-negro, nos cuesta mucho ver los grises intermedios, ¿no? Y tenemos además, en términos simbólicos, todos estos pares de cultura, naturaleza, pensamiento, sentimiento, razón, emoción, activo, pasiva, yin, yang, demás. Si ustedes se fijan, esos dualismos, cuando uno dice cultura y naturaleza, tienes que ponerle a uno el hombre y a otro mujer, le van a poner todo el mundo al hombre cultura y a la mujer naturaleza. Además tienen una jerarquía, no es lo mismo la razón que la emoción, es mucho mejor ser racional que ser emotivo, ¿no? Y siempre lo masculino es superior a lo femenino. Creo que solamente en el yin y en el yang cuesta mucho saber cuál está arriba y cuál está abajo. Pero esto, digamos, lo tienen todas las culturas y es como el esquema de género tradicional. Y la complementariedad reproductiva no es complementariedad intelectual o política y tampoco es complementariedad sexual o erótica o amorosa. Y tenemos que el orden simbólico, que es un orden simbólico, y aquí voy a meter la palabra heteronormativo, que quiere decir que las reglas, las leyes, las normas, toman la heterosexualidad como la regla, como lo natural, somos lo complementario, y así se reglamenta una forma de relación. Las mujeres clase media tienen pobreza de tiempo, ¿no? Es decir, la mujer diputada que sale para ir a la Cámara de Diputados, probablemente ya le hizo el desayuno a sus hijos, ya vio que en el camino de aquí a la cámara tengo que dejar la ropa en la tintorería y luego cuando salga a venir a buscarla, desde la cámara habla por teléfono de si fueron por el niño y tal. Es decir, todo este tema, y se está volviendo ahorita la gran discusión política, y cuando se plantea que se requiere equidad en ese campo, ¿no? ¿Qué es lo que se está planteando? Bueno, se está planteando una cierta cuota igualitaria de tiempo libre para que las personas puedan dedicarlo a lo que quieran, a rascarse la panza, a estudiar, a ir al cine, a leer una novela, ¿no? Y en donde sí está medido esa diferencia. Es una cuenta satélite, el INEGI acaba de sacar la semana pasada el libro, es un libro para economistas, yo no le entendí nada porque son puras fórmulas de cómo sacaron todo, pero lo que es muy interesante son las estadísticas que sacaron, porque sacan los cuadros para México en general y luego por región y luego por edad y todo. Entonces lo pueden pedir al INEGI, es una publicación oficial que vale muchísimo tiempo, muchísimo la pena.
El tema del dinero, o sea, a veces no solamente son los ingresos, ¿no? Lo vemos con todo el tema de la herencia de la tierra y de toda la cuestión en las comunidades indígenas, de quién tiene derecho a heredar la tierra. A veces la hija mayor, pueden ser 3 hermanas y el chiquito, como fue hombre, él tiene el derecho a heredar, aunque las 3 hermanas estén ahí presentes, no hay una repartición entre 4, ¿no? Es decir, hay toda una cosa con los bienes que también se pone en la discusión. La que sigue, por favor. La cuestión del trabajo remunerado y no remunerado, las implicaciones que ha señalado desde hace mucho tiempo el feminismo, ya se las conocen, como el trabajo remunerado genera una dimensión de independencia y el no remunerado suele generar dependencia y o sometimiento. Esto habría que matizarlo. También hay muchos casos, sobre todo en una clase media alta, en donde las mujeres no es que hagan ellas físicamente el trabajo remunerado, lo ordenan, tienen chofer y nana y cocinera y todo, y no tienen una relación de tanta dependencia y sometimiento. Entonces todo esto habría que pasarlo por el filtro de clase social. Pero la primera, cuando a Simone de Beauvoir la entrevista en 1985, Margaret Simons le hace una larga entrevista filmada, le pregunta sobre el feminismo y le pregunta sobre la opresión de las mujeres y le dice: ¿y cuál es la manera de acabar con la opresión de las mujeres? Y ella responde así tajante y dice: ser independiente, trabajar, ¿no? O sea, no hay de otra manera para eliminar la opresión de las mujeres. Y la discusión de la decisión política, la que sigue por favor, es cómo hay que cerrar la brecha entre mujeres y hombres en los espacios de toma de decisiones, ¿no? Si vemos que el poder político es básicamente masculino, yo veía en la mañana en el noticiero las tomas del rollo del informe y son señores y señores y de repente aparece ahí una figurita vestida de rosa, de rojo, de amarillo, ¿no? Pero son así, todos con sus trajes oscuros, el poder, los gabinetes, y lo que es gobernación, fuerza pública, lo que es hacienda, ¿no? El poder político es un poder eminentemente masculino, igual que el poder económico, igual que el poder militar, igual que el poder eclesiástico. Entonces, la demanda de paridad es una demanda que aparece en Europa a finales de los años, principios de los años 90-91. Ocurre una cosa bien interesante, cuando la Unión Europea empieza a ver, después de 1989 que cae el muro de Berlín y que empieza, digamos, todo el quiebre de las sociedades comunistas, soviéticas, ¿no? Y que estos países, que son países que están en Europa, se quieren integrar a la Unión Europea, como Polonia, como Rumanía, como Checoslovaquia y demás, a los, digamos, coordinadores de la Unión Europea les preocupa cuál va a ser, digamos, la carga que van a traer de desigualdad a esa relación colectiva que es la Unión Europea. Y la OCDE hace un estudio que se llamó Las mujeres y el cambio estructural. Se los voy a poner aquí. Lo pueden conseguir en internet también si se meten a los documentos de la OCDE. Es de 1991, está en inglés y en francés. Yo lo leí, híjole, aquí está. El que yo bajé, porque no pude bajar el que estaba en inglés, estaba como atorado. Las mujeres y el cambio estructural. Lo importante de este estudio, 1991, OCDE. Lo importante de este estudio fue el impacto político de un párrafo. El párrafo decía que se recomendaba que en los lugares de decisión política, que se había visto que había una sobrerepresentación masculina y que se recomendaba que hubiera paridad, que estuviera más parejo. Bueno, ese párrafo de la OCDE tuvo un impacto impresionante y empezaron entonces los países a hablar de paridad. El país que agarró, digamos, la delantera por cuestiones, ahora sí que históricas, fue Francia. Y Francia
varias de las asociaciones feministas tomaron el nombre de Parité, paridad, ¿no? Entonces una se llamaba Parité 2000, otra se llamaba Hacia la Parité, tenían distintos nombres. Ya había habido desde finales de los 80, el grupo político de los verdes, de los ecologistas, había puesto en sus listas electorales un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, que era una situación paritaria. Entonces en Francia empieza a haber todo este debate de que todas las listas a los puestos de toma de decisión política fueran paritarios, y Francia arregla en el año 2000 su constitución para instalar como principio la paridad. Es el único país que tiene, digamos, consagrada la paridad de esa manera. Aquí está lo de paridad. Entonces, la que sigue, por favor. Lo que pasa es que para tener paridad y para alcanzar la equidad de género, la vida de mujeres y hombres, que implicaría compartir equitativamente el cuidado del hogar, el trabajo remunerado, la crianza infantil, el tiempo de trabajo y de ocio, y las decisiones políticas y económicas, pues todo suena muy bonito en teoría, pero en la práctica es dificilísimo. O sea, la equidad de género, tú puedes hacer políticas públicas para cierto tipo de cosas, pero ¿cómo haces políticas públicas para equidad? Tendrías que hacer cuestiones de infraestructura, de cuidado de los seres humanos, ¿no? Todo este tema de cómo el cuidado es una tarea femenina, que se ve que las mujeres están más capacitadas naturalmente a ocuparse de ellas, ¿no? La que sigue, por favor. Y entonces esto lleva al eslogan de democracia en el país y en la casa, diciendo que el único cambio verdaderamente estructural que se va a poder dar va a ser la mayor igualdad en la distribución del trabajo pagado y del trabajo no pagado, del trabajo de cuidado. Esto lleva a otra discusión, que es una discusión de cómo lograrlo. Hay una socióloga gringa que se llama Nancy Fraser, que lo que plantea es que hay que tomar la pauta actual de vida de las mujeres con su doble jornada de trabajo, las que trabajan afuera y las que hacen trabajo doméstico, como la norma para todos los ciudadanos y para el diseño del funcionamiento de las instituciones sociales. Y bueno, la pregunta es, ¿qué implicaría para un gobierno tomar la pauta de vida de las mujeres? Bueno, implicaría cambiar el sistema de seguridad social, implica cambiar los horarios de trabajo, meter flexibilidad, todo lo que actualmente, digamos, se cobija bajo el paraguas de conciliación, trabajo, familia. La que sigue, por favor. Hay una discusión en este momento en el campo de las políticas públicas en los países escandinavos y en Canadá y en Australia, ¿no? Que de lo que están hablando es de que se necesita que el tema del cuidado se vuelva parte de las obligaciones de los ciudadanos. Ya eso lo están llamando inclusive citizenship, ciudadanía incluyente. Con esto lo que quieren decir es que desde que nace un ser humano hasta que llega a la adolescencia necesita que lo cuidan de distintas maneras, más cuando eres más chiquito, pero también cuando eres adolescente o joven. De que eres joven a que vas a envejecer, tú puedes cuidar a otros seres humanos. Y cuando envejeces ya vas a necesitar que te cuiden, aparte que las personas se pueden enfermar en el proceso y que hay personas que tienen discapacidades que necesitan ser cuidadas todo el tiempo. Entonces lo que están proponiendo estos países es cómo cambiamos, cómo hacemos que los hombres asuman el cuidado. Entonces, primero trataron de hacerlo con los permisos paternos, ¿no? Licencias paternas a los hombres en el momento en que en una pareja nace una criatura, no solo darle el permiso a la mujer, sino el permiso al padre. Luego se dieron cuenta, sobre todo Suecia y Noruega, que son los países que tienen más experiencia en esto, pues que muchos papás no tomaban el permiso paterno. Entonces dijeron, bueno, ¿cómo hacemos para que tomen el permiso paterno? Entonces lo que fueron amarrando, que si un papá tomaba un mes de permiso paterno, se le descontaban 4 meses de tiempo antes de la edad de su jubilación, o sea, se podía jubilar 4 meses antes. Y como los permisos paternos pueden ser hasta de 1 año, 12 meses implica 2 años antes de la jubilación.
Entonces muchos hombres empezaron a agarrar la onda de decir, bueno, si yo me quedo cuidando a mi hijo, aparte me puedo jubilar antes. Y además los cuidados paternos reciben el 80% del salario, no pierden el puesto en la empresa, porque es un permiso paterno. Empezaron a armar toda una estrategia para poder empezar a cambiar este tipo de cosas. Noruega, ¿saben qué hizo con el servicio militar? Aquí en México, supongo que esto ha de ser no solo en el DF, sino que aquí también, el servicio militar de los chavos es ir a marchar los sábados, ¿no? Entonces van en la mañana y marchan. Bueno, en Noruega, en vez de marchar, los ponen a cambiarles pañales a los bebés en las guarderías y a cambiarle pañales a los viejitos en los asilos. O sea, desde que son jóvenes, los empiezan a sensibilizar con este tema del cuidado. Entonces es todo un proceso cultural de ir modificando para que los hombres empiecen a desarrollar las tareas que siempre se habían considerado femeninas, ¿no? Y justamente hay un canadiense, les voy a apuntar aquí el nombre porque también se pueden conseguir sus artículos en internet. Este cuate está haciendo un estudio comparativo entre lo que son las licencias paternas en los países escandinavos y en Canadá. Y les adelanto que el próximo número de la revista Debate Feminista, que sale en octubre, trae la traducción del artículo donde se llama Paul Kershaw, y está en la Universidad de British Columbia en Canadá. Y, a ver, que vamos por acá. Aquí está. La que sigue, por favor. Y toda la discusión de cómo modificamos las pautas de conducta, las prácticas, los hábitos, con todo el tema de la violencia simbólica y con todo esto de cómo reconocer las difíciles relaciones de poder que hay entre los seres humanos, de reconocer la diferencia que hay, pero no centrarse en ella, lo ha trabajado una teórica jurídica, una abogada gringa que se llama Martha Minow, y que ella habla del dilema de la diferencia. Les voy a decir en qué consiste el dilema de la diferencia. El dilema de la diferencia lo basa básicamente en dos casos paradigmáticos que la hicieron pensar en que cuando hablas de diferencia no puedes todo el tiempo estar marcándola, y también si no ves la diferencia te estás equivocando. El primer caso es a finales de los años 60, un grupo de inmigrantes chinos llegan a Estados Unidos legalmente y todo, y se instalan y empiezan a ver que en las escuelas los niños chinos pues son unas balas veloces en matemáticas y son chingoncísimos, pero que en las demás materias están teniendo muchos problemas por la lengua, o sea, hablan chino y no hablan inglés, ¿no? Entonces van los papás con el director de la escuela y le dicen, oiga señor, queremos que le den clases especiales de inglés a los niños chinos. Y el director de la escuela, que entre que era mamón y era racista, dice, no, yo no puedo darles nada especial, aquí a todos los niños los tratamos iguales y sus hijos se tienen que mezclar con estos. Entonces, como es Estados Unidos y ahí el litigio es una realidad de los ciudadanos, se van y ponen una demanda, y la demanda va subiendo de instancia hasta que llega a la Suprema Corte, y en 1974 la Suprema Corte resuelve que se necesita un tratamiento especial o diferenciado para alcanzar la igualdad, y que se tienen que dar esas clases especiales para los niños chinos. Entonces, ese es un caso que toma Minow, y el otro caso que toma es que a principios de los años 70, en una escuela en Brooklyn, había varios niños, como 8 o 10 niños con una discapacidad, y el director de la escuela había puesto a todos los niños discapacitados en un mismo salón. Entonces tú tenías mezclado a una niñita sorda, a un niño con parálisis cerebral, a un niño que estaba en silla de rueda, de distintas edades, todos en un salón. Entonces llegaron los papás y les dijeron, oiga, mi hijo tiene 6 años, métalo a primer año con los demás niños, no importa que sea sordo, él va a agarrar la onda, o mi niña tiene 8 años, no importa que tenga parálisis cerebral, ella entiende todo.
Y también el director o directora de la escuela dijo, ni madre, son niños especiales y necesitan un tratamiento especial. Bueno, pues los papás agarraron abogado, se fueron al litigio y ganaron la Suprema Corte en 1976, ¿me pones? Y dijo, las personas que tienen una diferencia tienen derecho a un tratamiento igualitario. Entonces hay dos resoluciones de la Suprema Corte, la que dice que se necesita un tratamiento especial y diferenciado para alcanzar la igualdad, y la que dice las personas que tienen una diferencia tienen derecho a un tratamiento igualitario. ¿La que sigue? Entonces este dilema de la diferencia consiste en que tanto ser ciegos a la diferencia, como en el caso de los chinitos, como centrarse en ella, como en el caso de los discapacitados, pueden recrear y agrandar la diferencia. Por eso se necesita ser consciente del dilema de la diferencia y comprender que la diferencia requiere al mismo tiempo abordajes y tratamientos especiales y abordajes y tratamientos igualitarios. Y este dilema se aplica a todos los grupos con diferencias, mujeres, indígenas, personas discapacitadas, personas LGBT, o sea, donde haya diferencia hay que tener ese cuidado, ¿no? Y entonces, la que sigue, por favor. Regresando a qué es esto del enfoque de género. Es una forma de abatir desigualdades arcaicas entre mujeres y hombres, entre personas heterosexuales y personas homosexuales y transexuales, en el ámbito privado y en el ámbito público. Y requiere que se tome conciencia de la violencia simbólica heterosexista y que se diseñen acciones afirmativas para nivelar la situación de las personas que trabajan en el ámbito familiar, privado y sexual. La que sigue. Entonces, quiero ir cerrando con esto para seguir con las preguntas y con las intervenciones, pero quería llegar a esta parte. Hay una feminista de la India que vive en Estados Unidos que se llama Gayatri Spivak, que habla del fetiche de la identidad y explica cómo todo digamos, surgimiento de las diversas identidades que tuvo una razón de ser durante los 70s, los 80s y los 90s, llega un momento en donde también se vuelve un obstáculo para compartir cuestiones ciudadanas comunes, porque cada grupo reivindica su diferencia. Y habla de la importancia de desfetichizar las identidades, que las sexuales, las raciales, las religiosas, las nacionales, y que es la gran tarea para construir sociedades más igualitarias y menos discriminadoras. Y el tema es que todas las personas somos derechos humanos, todos somos seres humanos y todas tenemos derechos humanos. Entonces, ¿qué me importa si tu piel es más oscura o si te vas a la cama con hombre o con mujer o con tal? Y entonces en los derechos humanos están los derechos económicos y sociales y culturales también, ¿no? Que han sido resistidos por la mayoría de los gobiernos a asumirlos como derechos humanos, pero que también tenemos que empezar a cambiar un poco la lógica y entender que el hecho de que seamos seres humanos es lo que nos va a permitir procesos colectivos, procesos de coaliciones, de alianzas, para cambiar, digamos, la producción de inhumanidad del sistema en que estamos viviendo, en donde es muy importante aferrarte a la etiqueta, ¿no? Entonces, digamos, a lo largo de la intervención, lo que he querido hacer es plantear cómo surge la categoría género, plantear que eso habla de una lógica cultural, que es muy difícil porque tiene este sinónimo en español también con género masculino hombres y género femenino mujeres, y que habría que no hablar de los géneros, sino de los sexos o de los seres humanos sexuados, ¿no? Y dejar el género para referirse a esta lógica cultural que vamos introyectando vía los hábitos, vía la violencia simbólica, vía todo el proceso de reproducción, pero sobre todo este orden simbólico que traemos totalmente introyectado. Y que frente a eso, la propuesta de equidad, que es igualdad con reconocimiento de las diferencias, ha permitido que los gobiernos puedan hacer acciones afirmativas. Las acciones afirmativas, la primera vez que surgen
con ese nombre en el mundo es con Kennedy en Estados Unidos en 1961, y tuvieron un origen que tenía que ver con cuestiones laborales al principio. Después de que en Estados Unidos se abole la esclavitud de los negros y que a principios del siglo la Suprema Corte de Justicia dice que los negros y blancos son iguales, pero que tienen que tener espacios diferenciados, separados, viene todo lo que se llamó la política de segregación, que fue de separarlos, ¿no? Estaban los restaurantes con la entrada para negros y con la entrada para blancos, y baño para negros y baños para blancos, y las zonas de las ciudades estaban separados los negros y los blancos. En 1954 los negros se organizan desde principios del siglo XX, y hasta 54 la National Organization for Colored People, ¿no?, logra que se cambie esa resolución de la Suprema Corte, y que en vez de que sean iguales pero separados, que se diga son iguales y se pueden mezclar. Y empezó todo un proceso. ¿Se acuerdan? Hace 2 años se cumplió la detención de esta mujer Rose Park, la negra que se sentó adelante en el autobús, y tuvieron que las escuelas públicas que estaban pues en zonas de negros y en zonas de blanco, mezclar a los niños, los llevaban en autobuses, hubo todo un rollo. Pero los negros empezaron a entrar a las universidades, y resulta que estudiaban la carrera, y cuando salían de la carrera no existían como profesionistas. Y con la administración demócrata de Kennedy lo que ven es que, por ejemplo, en California el 20% de los médicos que se graduaban de médicos eran negros, y tú llegabas a los hospitales públicos y no había un solo negro médico, sino que los tenían de enfermeros, de camilleros, de choferes, pintando bardas o eso. Entonces Kennedy instala esta cosa de acción afirmativa y dice: todas las instancias federales del gobierno federal tienen que reconocer los porcentajes, y si hay un 20% de negros médicos en los hospitales de California, tiene que haber 20% de médicos negros, y si hay tal. Entonces las acciones afirmativas empiezan en el campo laboral. Cuando el Año Internacional de la Mujer aquí en México en 1975, todos los gobiernos firman leyes de igualdad. A mí me tocó estar en 1974 en la Secretaría de Trabajo revisando la legislación, y cambiaron muchas cosas. En 1974 una mujer casada necesitaba el permiso escrito de su marido para trabajar, por ejemplo. Una mexicana que se casaba con un extranjero no le podía dar la nacionalidad, pero un extranjero que se casaba con un mexicano que se casaba con una extranjera le daba automáticamente la nacionalidad. Había muchas cosas así. Lo único que no pudimos arreglar fue trabajo doméstico, que sigue igual que entonces. Los empleados domésticos contarán con el tiempo necesario para tomar sus alimentos y su descanso por la noche, lo cual puede implicar jornadas de 12 o 14 horas de trabajo, y comercio sexual, el trabajo de las trabajadoras sexuales. Fueron las únicas 2 que no se arreglaron. Pero todos los países firmaron que las leyes de igualdad, etcétera, etcétera. A los 5 años fue la segunda conferencia en Copenhague, y cuando llegaron los gobiernos se dieron cuenta que si tú le das igualdad a alguien que está aquí y a alguien que está aquí arriba, si les das lo mismo, pues sube así, que tú le tenías que dar más a quien está abajo para equipararlo con el otro. Entonces recuperaron la idea de acciones afirmativas para las mujeres, y los países de Europa lo que hicieron fue plantear acciones afirmativas de 2 tipos. Algunas fue que en igualdad de circunstancias para un puesto, si los mejores candidatos son un hombre y una mujer y se han sacado la misma calificación, que se diera prioridad a la mujer. En otras se daba prioridad a la mujer esperando darle la capacitación para que pudiera dar el ancho. Y hubo toda una serie de políticas para, digamos, dar equidad de género, ¿no? Más bien igualdad, porque aquí no era tanto equidad, porque era ponerlas en los lugares de toma de decisiones. Entonces, ha sido a lo largo de este tiempo, y sobre todo a partir de los años 90, que el tema de la perspectiva de género se volvió parte de la política pública. Muchas veces esa política está entendida como mujeres, o sea, la gente dice una política de género es algo dirigido a las mujeres, y esa es una de las grandes fallas para entender lo que es esta lógica de género. Hace unos años en Guadalajara, ustedes saben, en Jalisco, que está la fábrica de zapatos Canadá, y que la dueña es una empresaria, una mujer muy bien, muy progresista, que han tratado de poner
en todas las pequeñas fabriquitas que le maquilan a gerentas mujeres. Y resulta que en una de esas fabriquitas, una de las gerentas empezó a ver que las empleadas llegaban golpeadas o no llegaban los lunes, y ya llegaban el martes medio magulladas. Y empezó a ver que eran como 12 o 15 y que todas venían del mismo pueblo. Y entonces le pidió a la dueña de la empresa si podía poner una especie de centro de apoyo a la mujer golpeada en esa localidad. Y esta mujer le dijo, ¿sabes qué? Mira, vete al PUEG, ahora sí voy a hacerle comercial al PUEG, y ahí hay una socióloga que sabe de estas cosas y que te diga cómo se hace. Entonces llegó esta mujer al PUEG, por eso nos enteramos de la historia, y la chica que la recibió le dijo, a ver, espérate, ¿tú quieres poner un centro de apoyo a la mujer golpeada? Déjame que vaya yo a la comunidad. Llegó a la comunidad y ¿qué se encontró? Desempleo masculino. En todo el pueblo no había un campo deportivo. Los hombres se la pasaban encerrados en su casa mientras la mujer trabajaba, y el sábado que llegaba ella con la raya, agarraban el dinero, se iban a la cantina, eso sí había cantina en el pueblo, con sus amigos. Toda la frustración y todo el, digamos, el dolor del desempleo, del no ser productivo, y el machismo de la cultura hacía que a las 2, 3 de la mañana que cerraba la cantina llegaran a su casa y golpearan a la mujer. Entonces, ¿qué le dijeron en el PUEG? Lo que este pueblo necesita es un centro de apoyo a los hombres, no un centro para la mujer golpeada. Y entonces hicieron un centro de oficios para que aprendieran oficios, les hicieron una cancha de básquet, y el problema de la violencia de las mujeres se acabó. Entonces, si la perspectiva de género lo que tiene que tener siempre es esta mirada relacional, tú no puedes ver un problema solo de las mujeres, ¿qué pasa con los hombres? O solo de los hombres y no ver qué pasa con las mujeres. Entonces, el usar género como mujeres, que es una de las, digamos, consecuencias de esta moda de la perspectiva de género, pues no es ni decir mexicanas y mexicanos, niñas y niños, ¿no? Pero sí es entender las causas sociales y relacionales de algo que venimos arrastrando muchísimo tiempo y que está, digamos, cubierto bajo este paraguas del orden simbólico.